Martes 19 de noviembre de 2024, ¿cómo van amigas y amigos? Les damos la bienvenida a este espacio. Qué gusto encontrarnos nuevamente por aquí. Hoy me reintegro a Ecuador en Contacto y por supuesto con importante información y contenta de seguir teniendo su sintonía aquí en Corape Digital TV. Vamos de inmediato a conocer algunos de los principales titulares. Quédense junto a nosotros que ya iniciamos con las noticias. Acudió al Pleno de la Asamblea por el sumario administrativo contra Verónica Abad. Legisladores se pronuncian tras la no aprobación del informe de juicio político a la exministra Andrea Arrobo. Y les contamos detalles del Observatorio Ciudadano de Violencia Política de cara a las elecciones de 2025. Ya venimos con ustedes. La Sierra, la Amazonía, la costa y Galápagos. Enlazados a través de la radio. Corape, Red Nacional de Noticias y Comunicación. Iniciamos con las noticias de inmediato y contarles que los incendios forestales en Azuay y Loja y los indicios que apuntarían a que habrían sido provocados, así como el juicio político contra la ministra de Trabajo Ivonne Núñez, fueron algunos de los temas a los que se refirieron los legisladores de la bancada ADN. Rolando Goyes nos permite ver algunas declaraciones. Vamos de inmediato hasta la Asamblea Nacional. Corape informa. Y el país se integra. Saludos cordiales. Seguimos con más información que se genera desde aquí, desde el Legislativo, para comentarles que hace pocos minutos la bancada de ADN dio declaraciones en torno a lo que es coyuntura nacional. Se refirieron principalmente a lo que está pasando en el sur del país con los flagelos tanto en Azuay y también en Loja. Esto lo dijo el legislador Adrián Castro, que pediría un cambio del orden del día para pedir se declare emergencia y también se proceda de inmediato con la investigación de los responsables. Pero hay que resaltar que Valentina Centeno ha señalado y ha rechazado el juicio político que se sigue contra la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez. Esto a propósito también del sumario administrativo. Se tiene previsto que la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, llegue hasta acá, hasta el Pleno, precisamente para dar a conocer cómo se desarrolló este proceso en el cual se suspendió de manera temporal a la segunda mandataria Verónica Abad con 150 días. Escuchemos lo que dijo Valentina Centeno. Hemos decidido precisamente como bancada realizar un cambio del orden del día en la siguiente sesión, precisamente para que la Asamblea pida, solicite de la manera más urgente tanto a la Policía Nacional cuanto a la Fiscalía General del Estado para que agiliten todos los procesos de investigación. El día de ayer, en las declaraciones que daba el señor gobernador junto con el alcalde de Cuenca, informaron que había ya 4 personas sospechosas de estos actos, existen chats, existen videos y los elementos de convicción necesarios para que la Fiscalía opere de manera inmediata. Los políticos también se calificó lamentablemente el juicio político contra la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, lo cual nos parece un acto de completa incoherencia, tomando en cuenta que hace pocos días en la Asamblea aprobamos una resolución que establece principalmente que este asunto respecto del actuar de la ministra de Trabajo en el caso de la vicepresidenta iba a ser resuelto por la Corte Constitucional, quien tiene en este caso la competencia de dirimir este asunto. Sin embargo, la bancada de la Revolución Ciudadana se ha adelantado al criterio de la Corte Constitucional y ha presentado un juicio político que no tiene ni pies ni cabezas a nuestro criterio. Por lo tanto, vamos a defender a la ministra de Trabajo hasta las últimas consecuencias y vamos a demostrar cómo se ha actuado conforme a la ley. Y estamos escuchando a las declaraciones de los principales de la bancada oficialista de ADN, refiriéndose a algunos temas de actualidad, principalmente a lo que se sigue contra la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, y la coyuntura acerca de los incendios forestales. Con esto retornamos. Corape informa.
Y el Ecuador se integra, amigos y amigas, y continuando con este tema referente a los incendios forestales en Loja y Azuay, contarles que las provincias suman miles de hectáreas quemadas. Se habla de 9.000 hectáreas consumidas en Loja y más de 3.600 en Azuay. Sobre Loja, contarles algunos detalles. Ayer el Ministerio de Ambiente informaba que un helicóptero de la República de Perú realizaba descargas de agua sobre las áreas afectadas por el incendio forestal en San Pedro de Vilcabamba, Malacatos y el Parque Nacional Podocarpus. Ante la contaminación ambiental provocada por el humo, la ministra de Inclusión, Zaida Rovira, anunció la suspensión de las clases presenciales en Loja hasta este 20 de noviembre. Algunos datos también que compartirles sobre Azuay. Se ha indicado que Azuay es la segunda provincia más afectada por incendios forestales. Los que se han registrado desde inicio de este mes se ha señalado que son 136. Se ha indicado que el fuego ha consumido hectáreas en alrededor de 14 cantones de esta provincia. Hace unas horas, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos compartía una actualización sobre la situación de los incendios forestales en Ecuador. En las imágenes se puede ver algunos incendios activos y otros que se ha indicado están controlados. Seguimos con este tema y contarles que preocupa a la población. Nuestra compañera Nicole Mendoza conversó unos minutos con Juan Cristóbal Lloret, prefecto de Azuay, quien informó sobre la situación actual de estos incendios en esa provincia. Vamos de inmediato con las declaraciones. Adelante, Corape informa. Y el país integra. ¿Cómo están, compañeros? En este momento vamos a escuchar el pronunciamiento del prefecto de la Azuay, Juan Cristóbal Lloret, acerca de cuál es la situación actual de los incendios forestales que se han presentado en la provincia, y también vamos a escuchar sobre este pronunciamiento específicamente sobre uno de los incendios que se han presentado en el Parque Nacional Cajas. Es una situación muy dolorosa la que está viviendo no solo la provincia de la Azuay, la región y algunas otras provincias del país. En el caso de la provincia de la Azuay, desde el 8 de noviembre hasta la presente fecha se han presentado cerca de 17 incendios forestales en diferentes cantones de la provincia de la Azuay. De esos 17 incendios forestales, todavía 4 están activos, y justamente uno de los activos está en la zona del Cajas. Hay una pérdida de cobertura vegetal, de chaparro, de bosque, de alrededor de 5.000 hectáreas que tenemos contabilizadas, y en lo que va del año ya superarían las 11.000 hectáreas con todos los incendios que se han provocado a lo largo de este año. Es un grave deterioro, un ecocidio le llamo yo, porque hay un grave deterioro de las condiciones medioambientales, de la provisión de agua, y precisamente son en las zonas de recarga hídrica los que se han presentado las principales novedades. Nosotros en las primeras hectáreas que se perdieron presentamos 4 denuncias penales en la Fiscalía como prefectura. De esas denuncias se están haciendo los impulsos fiscales, se han reconocido los lugares, se han hecho los peritajes correspondientes. Lo que estamos esperando es la identificación de los responsables y la aplicación de las penas por parte de las autoridades judiciales. Y quizás el llamado es justamente en ese sentido. Si se han identificado los agresores de este patrimonio, de este ecocidio, de este patrimonio medioambiental, deberían ser plenamente investigados, identificados y sancionados con la mayor dureza que manda la ley. Así es, compañeros, en este momento, como escuchábamos al prefecto de la Azuay, Juan Cristóbal Lloret, acerca de la situación actual de los incendios forestales en la provincia. Escuchamos por parte del prefecto que actualmente, desde el 8 de noviembre, se han presentado 17 incendios forestales, de los cuales 4 aún se encuentran activos y uno de ellos está presente en el Parque Nacional Cajas. Escuchamos también que son 5.000 hectáreas afectadas dentro de estos parámetros, y que por parte de la Fiscalía y la Prefectura aún se encuentran las investigaciones para poder identificar a quienes provocaron estos incendios. Y una vez que ya sean identificadas las personas, ellos podrían estar contemplando una pena por parte, o según lo contempla el Código Integral Penal, de 1 a 3 años de prisión para quienes cometan cualquier tipo de incendios forestales. Con esta información regresamos de estudios. Corape informa. Y el Ecuador se integra. Pasamos inmediato a otras noticias en este espacio, y atentos con esta información, porque la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, no asistió a la Asamblea Nacional para comparecer sobre la suspensión de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad. Esto pese a que ayer se había confirmado su asistencia. Se ha conocido que la presidenta del Legislativo, Viviana Veloz, volverá a convocar a la funcionaria. Rolando Goyes nos cuenta un poco más acerca de este tema. Veamos. Corape informa.
Y el país integra, saludos cordiales, seguimos con más información que se genera desde aquí, desde la legislatura, y comentarles que pese que estaba confirmado que la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, comparezca hasta acá, hasta el pleno de la legislatura, y explique los motivos del sumario administrativo contra la sanción de Verónica Abad de 150 días de suspensión temporal, la funcionaria se excusó a último momento. Tras la contratación del quórum, también la presidenta del Legislativo, Viviana Veloz, dijo que en su momento se mencionó que acudiría, pero tras el oficio que se dio a lectura, no acudiría la funcionaria de gobierno. Sobre esto hubo reacciones, principalmente desde la bancada de la Revolución Ciudadana, lo mencionó Gisela Garzón, y de la misma forma lo hizo Lucía Pozo, quien fue la proponente que la ministra Núñez llegue hasta el pleno del Legislativo. Escuchemos lo que señalaron. Que queda claro que no leen la Constitución y que si la leen no les importa lo que dice la Constitución. El ente fiscalizador del Ejecutivo, de los delegados del presidente, en este caso los ministros, es la Asamblea Nacional. Y no habría necesidad de llamarles ante el pleno de la Asamblea Nacional si hicieran su trabajo como corresponde, pero ni lo hacen, ni lo cumplen, ni lo respetan, ni nada por el estilo. El llamado es porque se toma una decisión de un sumario administrativo a una autoridad de elección popular, que es la vicepresidenta, primero, y segundo, con base en una ausencia que, como dijo la vicepresidenta ante este pleno, no fue por su decisión. La demora en los pasajes y en el traslado y demás salió de sus manos. Eso no solo que configura violencia política de género, sino que además da cuenta que la funcionaria no entiende qué rol tiene. Esperábamos que esto suceda. Hasta el día de ayer entiendo que la señora ministra había enviado un documento indicando que iba a venir. Luego seguramente fue asesorada o ella misma debe haber tomado la decisión de no comparecer a la Asamblea Nacional. No hay que olvidarse que todos los funcionarios, los ministros, son sujetos de control político. Esto solamente alarga y dilata un debate y una exposición que evidentemente la señora ministra deberá hacerle en la Asamblea Nacional, porque más allá de los argumentos que quieran o pretendan esgrimir en este momento, como esta salida de esperar la respuesta de la Corte Constitucional, evidentemente la señora ministra deberá venir a la Asamblea Nacional. Y esto es lo que les podemos contar que se dio aquí en la legislatura, donde había expectativa para la comparecencia de la ministra Núñez, la misma que no llegó hasta acá, mediante oficio se excusó de comparecer. Nosotros vamos a estar atentos de lo que suceda para llevarles más información. Hay que recordar que la presidenta de la legislatura, Viviana Veloz, dijo que nuevamente se la volvería a convocar a la titular del trabajo. Con esto retornamos. Corapé informa. Y el Ecuador se integra. Continuamos con más noticias en este martes 19 de noviembre. Gracias por su sintonía, amigos y amigas. Y contarles que hoy organizaciones como Mega Mujeres brindaron detalles sobre el Observatorio Ciudadano de Violencia Política, esto de cara a las elecciones de 2025. Aquí se habló de varias amenazas a candidatos presidenciales, de la falta de un mecanismo de transparencia que permita conocer de dónde proviene el dinero para campañas políticas, y también de esta preocupación por la falta de información contra responsables de casos como el asesinato de Fernando Villavicencio, entre otros temas. Nuestra compañera Nicole Mendoza a continuación nos amplía esta noticia. Veamos. Corapé informa. Y el país se integra. ¿Cómo están, compañeros? En este momento vamos a escuchar a Ana Gómez, quien pertenece a Mega Mujeres y también forma parte del Observatorio Ciudadano de Violencia Política. Vamos a escuchar acerca de cuáles serán las recomendaciones que se han dado por parte del observatorio en cuanto al informe que realizaron sobre violencia política de 2023. Estas recomendaciones que serían otorgadas para las diferentes instituciones del Estado con el objetivo de que sean acogidas para las elecciones de 2025. Vamos a escuchar también acerca de cómo se reanudará este proceso de veeduría para las elecciones o para las próximas elecciones de febrero 2025. Y sí, el informe tiene tiene una clasificación inicial con 3 enfoques. La primera es la violencia política reflejada en ataques contra la integridad y la vida. La segunda es la violencia política por razones de género producida en medios digitales o cualquier medio que llegue igual al conocimiento de los observadores. Y la tercera es la violencia política que ataca a los principios de igualdad y no discriminación, en donde hemos podido ver reflejados también interseccionalidades como la movilidad humana, que vienen a acrecentar la violencia sobre ciertos actores políticos. Y
tiene otra clasificación precisamente que busca, en el caso del primer enfoque, generar data específica sobre el tipo de atentado, el tipo de ataque, el tipo de liderazgo, los lugares donde suceden con mayor frecuencia este tipo de agresiones. Y con respecto al segundo enfoque, que es violencia política por razones de género, también tiene una clasificación que busca un mensaje de reflexión y educación, en donde se hace referencia a la causal del Código de la Democracia, en la que estaría incurriendo la causal del artículo 280 respecto a la violencia política por razones de género, y cómo se configura precisamente esta violencia política dependiendo de las agresiones que podamos reflejar. Pero lamentablemente la que más común podemos ver, al menos en las campañas altamente digitales, son las que vienen en el numeral 3 y el numeral 7, que son las expresiones que denigran a las mujeres para deslegitimar su imagen pública y con ello limitar sus derechos de participación, y también la difusión de mensajes, imágenes y videos que inclusive ahora vemos que están alterados con la inteligencia artificial, que lo que buscan es precisamente esta deslegitimación de ciertas mujeres como capaces de ejercer estas candidaturas. Así es, compañeros, en este momento, como escuchábamos a Ana Gómez, quien pertenece a Mega Mujeres, y también nos ha dado detalles de cuáles han sido los resultados que han obtenido el Observatorio Ciudadano de Violencia Política en cuanto al informe sobre violencia política que se realizó para las elecciones de 2023 y estas recomendaciones para las nuevas elecciones de 2025. Escuchábamos el pronunciamiento de Ana Gómez, quien se refirió que una de las formas de violencia política de género que pudieron resaltar durante este informe de 2023 se refiere a las expresiones que denigran a las mujeres en redes sociales. Una de ellas también tiene que ver con la creación de imágenes y videos a través de inteligencia artificial con el objetivo de poder denigrar a las mujeres quienes están en derecho de candidaturas o quienes se encuentran en sus candidaturas. También escuchábamos sobre los estereotipos de género que aún siguen vigentes y que incluso estos estereotipos podrían aumentar, o las expresiones en cuanto a la denigración de las mujeres podrían aumentar durante este proceso electoral, el cual será en febrero de 2025 y que actualmente, aunque no han iniciado las campañas electorales, ya se encuentran ciertos casos de violencia política de género. Con esta información regresamos a estudios. Corape informa. Y el Ecuador se integra. Seguimos con las noticias, amigos y amigas, aquí en este espacio comunitario de la Red Corape, y nos vamos nuevamente hasta la Asamblea Nacional para conocer diferentes pronunciamientos una vez que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea no aprobó el informe que recomendaba el juicio político a la exministra de Energía y Minas, Andrea Arrobo. Se ha conocido que ahora corresponde, en consecuencia, que desde esta mesa legislativa se envíe a la presidenta de la Asamblea un informe de posturas. Luego, el Pleno decidiría si continúa o no con el proceso. Orlando Goyes nos cuenta más del tema. Veamos. Corape informa. Y el país se integra. Saludos cordiales, comentarles que ya existen reacciones desde aquí, desde los integrantes principalmente de la Comisión de Fiscalización, una vez que no se aprobó el informe donde se recomendaba el juicio político a la exministra de Energía, Andrea Arrobo. Al respecto, el legislador Ramiro Vela y también Lenin Barreto se pronunciaron. Escuchemos lo que señalaron. ¿Cómo usted puede no votar a favor de un informe que ratifica que la exfuncionaria ni siquiera apareció? Se está juzgando en ausencia, o se juzgó en ausencia. Inclusive se hizo algo ilegal, se permitió, para que vean que había un debido proceso, que se pase ciertas pruebas testimoniales, ciertos videos, pese a que quien tenía que actuar la prueba testimonial era la interpelada, pero no vino. Inclusive el presidente de la comisión preguntó al secretario si está dentro de los conectados digitalmente, virtualmente, la exministra, y nunca lo hizo, ni virtualmente ni tampoco de otra manera. Tenemos los proponentes del juicio político, el asambleísta Vicente Tayano, la asambleísta Ana Galarza y la asambleísta Jaime Moreno, que no supieron sostener con fuerza y con argumentos necesarios para que este juicio político prospere, al menos dentro de la Comisión de Fiscalización. Solo el primer día estuvo el asambleísta Vicente Tayano, si mal no recuerdo, él no estuvo, no participó. Luego la asambleísta Ana Galarza participó, pero más dando discursos políticos que otras cosas. Y finalmente el día de ayer el asambleísta Jaime Moreno tampoco intervino, pero solamente para dar algunas correcciones que tenía que darse dentro del proyecto de reforma, pero finalmente ni siquiera los asambleístas de gobierno, como usted se ha dado cuenta, que sostenían y apoyan este juicio político, tenían una postura firme.
Ambos legisladores también cuestionaron que por parte de los interpelantes no se haya sustentado este pedido de juicio político y también dijeron que la responsabilidad directa de la crisis no es tanto de la exfuncionaria sino de otros ministros, por lo que se analizaría también de momento poner algunas acciones, otro juicio político contra actuales funcionarios de gobierno y también otros que salieron. Vamos a estar atentos de lo que suceda en este tema para llevarles más información. Con esto retornamos. Corape informa. Y el Ecuador se integra, amigos y amigas. Estamos llegando a los minutos finales de este espacio comunitario, la primera emisión de Ecuador en Contacto. Muchas gracias a quienes nos acompañaron y conocieron junto a nosotros algunas de las noticias que generan debate, discusión y análisis en el país. Invitados e invitadas a que continúen navegando en esta plataforma Corape Digital TV. Estamos compartiendo con ustedes entrevistas y, por supuesto, en unas horas nos volvemos a encontrar en la segunda entrega de Ecuador en Contacto con más noticias. Así que no se las pierdan. Un abrazo fuerte.